Ahora, en este preciso instante, realizamos Contemporáneos, el insólito vaivén del momento, una presentación de literatura de En Nuestro Tiempo. Cada capítulo una autora, un autor, sus textos, un breve encuadre biográfico y sus opiniones cuidadosamente extractadas de entrevistas. Ahora llega Contemporáneos, en Radio La Mosquitera. Muy buenas noches, queridísimas amigas. Aquí comienza Contemporáneos, efectivamente, el show del instante. Inauguramos este puñado de velocísimos minutos. Contemporáneos, soluciones cachureras a tus quilombitos empresariales. Contemporáneos, una boludez, pero con gracia. Es imposible superar tanto énfasis a las 21 horas de un día lunes. Así que, bueno, buenas noches a todos los que están, siempre opacados, ¿no? Por esta... Tal cual, por estos desbordes. Por estos desbordes, así. Filo artístico. Desbordes, hoy vamos a tener muchos desbordes, así que estamos anticipando un poco. Bueno, buenas noches a todos los que están del otro lado, buenas noches al muchacho operador allá del fondo. A Juan. Buenas noches, a ver cómo suena esa voz a través de un micrófono. Buenas noches, Contemporáneos, ¿cómo andan? Bien, todo joder. La verdad que tiene toda la razón, esa inyección anímica a las 9 de la noche es algo... inusual. Muy inusual. Bueno, pero después de un día entero o de varios días de preparar un programa, no está mal arrancar así, como dice Pablo. Vamos arriba. Vamos arriba a la celeste, carajo. Vamos a estar esta noche presentando, la verdad que es eso, este programa, una presentación a Osvaldo Lamborghini. Va a ser una presentación sumamente parcial. Totalmente parcial y, digamos, voluntariamente parcial, porque me parece que autores como Lamborghini no hay otra forma. Totalmente. ¿Cuánta razón tenés vos al haber planteado muchas veces en la preproducción de Contemporáneos hacer autores de la envergadura de Lamborghini instanciados, ¿no? Digamos, una instancia para Alfior, otra instancia para Línea Proletaria, y sí, así habría que presentar a artistas de esta envergadura, ¿no? Como Osvaldo Lamborghini. Bueno, pero antes de meternos propiamente con nuestro métier, dos comentarios rápidos. El primero, desgraciado, tiene que ver con la persecución del gobierno macrista a los perros callejeros. Digamos, Macri no quiere ver a ningún animal o a ningún ser librado a su autonomía. Sí, de 4 patas y de 2 patas, ¿no? No, viste, pero de una, sí. No quieren ver cosas que no estén identificadas, seres vivos que no estén identificados y encuadrados. Hay que desconfiar de los lugares, las ciudades donde los perros no pueden transitar. Una anécdota. Maestros del vagabundeo. Muy poco tiempo estuve con el poeta Sergio Taglia en San Juan haciendo de las nuestras por allá, y nos llamó la atención que, por ejemplo, en San Juan, en la ciudad capital, no habían perros. Era muy raro, es decir, empezamos hasta a desconfiar realmente del lugar donde estábamos caminando porque no habían perros. Claro, esos animales dados a su autonomía son ejemplos para muchos de cómo sostenerse en sí mismos, ¿no? Por eso quería... Y de gratitud. Exactamente, y quería hacer esta denuncia pública, al mismo tiempo de... no sé, dedicarle el programa, manifestar el cariño a un gran artista como Alejandro Rapilleta, que se fue en estos días. Ayer falleció el actor, gran actor y autor también. Y autor, que estuvo en Contemporáneos, tuvo un capítulo Alejandro en Rapilleta, que para nosotros hacer ese programa fue una sorpresa, porque pudimos tener los textos publicados por él mismo, ¿no? O sea, los libros publicados, ya van 3 ahora. Y la verdad que fue una sorpresa, no solamente porque uno lo admiraba como actor, como un capo cómico, como esa especie de brutalidad en el escenario que era, en cuanto a la intensidad que tenía, sino también el estilo, la pluma y la percepción que tenía el teatro. Algo bastante raro y lamentablemente, bueno, a veces suceden cosas como estas, ¿no? Pero bueno, ojalá se empiece a dar un poquito más de valoración a la obra escrita de Rapilleta. Bueno, y también aprovecho, como te decía recién, para de alguna manera dedicar todo este ciclo, todo este año de laburo a la memoria también de para mí el más grande artista de este territorio, ¿no? Que es Leonardo Fabio, y que en su momento no pudimos hacerlo. A pocos minutos de haber fallecido, claro, estábamos en el aire. Estábamos en el aire y bueno, se nos quedó
esa espina en la garganta, ¿no? Me parece interesante decirlo y lo mencionas. Sí, no sé qué sentido tiene, pero es como lindo decirlo, que es una manifestación de cariño. Eso, bueno, uno es un perro y tiene gratitud. Exactamente, son, en mi caso, por lo menos 2 maestros. Bueno, ahora sí, Osvaldo Lamborghini esta noche en Contemporáneos. Antes de arrancar con eso, algunas perlitas previas, ¿no? Tengo 4 extractadas aquí que tienen mucha envergadura. Ha dicho Osvaldo Lamborghini en una entrevista, una de las tareas difíciles de llevar a cabo es sacar al artista del lugar de boludo en que se lo ha colocado. Otra, el 24 de marzo de 1976, yo, que era loco, homosexual, marxista, drogadicto y alcohólico, me volví loco, homosexual, marxista, drogadicto y alcohólico. Otra, todo en la vida, incluso la práctica de la autopsia, acaba por causar algún efecto, pero la intimidad del orgullo es incomparable. Impresionante esta frase. Y esta última, que es de Aira sobre Lamborghini, a la que adhiero plenamente, dice: la pregunta primera y última que surge ante sus páginas, ante las páginas de Osvaldo Lamborghini, ante cualquiera de ellas, dice Aira, es ¿cómo se puede escribir tan bien? Yo ya vamos a ampliar un poquito más con respecto a hago la misma pregunta. De manera que esta noche, Osvaldo Lamborghini en Contemporáneos. Ahora voy a leer una de las cosas que más me gustan de las que he escrito. Y la voy a leer acá, hoy, 5 de mayo de 1981, en Pringles, para mi gran amigo Arturo Carloero. Esta es la canción de la madre Hover. Y dice así: cuando más limpias te parezcan las aguas del lago, y aun cuando creas rebosar de plenitud, igual recuerdan, yo soy tu proveedora de droga. Cuando contemples con mirada ascendente y pura el triunfo de los pájaros y la derrota de las olas, igual recuerda, yo soy tu proveedora de droga. Cuando vayas al encuentro de la amada o el amado, sintiéndote seguro del esplendor de sus pupilas, igual recuerda, yo soy tu proveedora de droga. Y no me abandones prematuramente, no te comportes como un ingrato, recuérdame siempre, yo soy tu proveedora de droga. Ahí está la voz de Osvaldo Lamborghini diciendo, más que leyendo, un maravilloso texto de él que se llama Canción de la Madre Joven. Está subido en YouTube por un tal Lautaro Núñez de Arco el día 30 de mayo de 2013. Digamos, eso me sorprendió porque yo este audio no lo había escuchado nunca y antes he fatigado la red en busca de material. De manera que creo que este audio está disponible, por lo menos al gran público, desde hace muy poquito tiempo. Agradecemos infinitamente a Lautaro Núñez de Arco por su gesto. Tiene un epígrafe del que subió el audio, en este caso de Lautaro, que dice: ¿quién sabe luego de su muerte en Pringles encontrar unos viejos cassettes con perlas, joyas inenarrables y ferozas? No lo olviden, recuérdenlo siempre, dice el epígrafe, muy lindo. Y se trata justamente de una grabación perdida y encontrada, sí, o no muy disponible quizás durante todos estos años. Esos cassettes encontrados, ¿no? Yo lo había escuchado hace un tiempo, pero de otra forma, lo había escuchado en un documental, en un fragmento de un documental. Claro. Y creo que por ahí está Carrera. Claro, me parece que es en casa de Arturo Carrera, ¿no? Un conocido hombre de Pringles. Y bueno, Lamborghini vivió un tiempo la ahí. Zona Pringles, ¿no? Con Aira. Exactamente. Así que eso es lo que acabamos de escuchar. Y lo que ahora suena y sonará en nuestras cortinas es otra de las bandas del año para contemporáneos, Mono Ambiente se llama, ahí está el Chueco Ferrer, en fin, y otros tucumanos y algunos porteños.
Osvaldo Lamborghini nació en Buenos Aires el 12 de abril de 1940 y murió en Barcelona el 18 de noviembre del 85. Pasó su infancia en Villa del Parque, su adolescencia en Necochea y su juventud en Ciudadela, Castelardo, en Torcuato. Entre 1968 y 1975 vivió en Buenos Aires, con frecuentísimos cambios de domicilio. Poco antes de cumplir los 30 años, en 1969, apareció su primer libro, El Fior, que había sido escrito unos años antes. Era un delgado librito que se vendió mucho tiempo mediante el trámite de solicitárselo discretamente al vendedor en una sola librería de Buenos Aires. Sí. Aunque nunca fue reeditado, bueno, en realidad hasta posteriormente, ¿no? Recorrió un largo camino y cumplió el cometido de los grandes libros, fundar un mito. Sí. En 1973 apareció su segundo libro, Sobre Gondi Retrocede. Poco después formó parte de la dirección de una revista muy conocida y muy dura y la verdad que muy crítica, como fue Literal, donde publicó algunos textos críticos y poemas. Muy brillante también. Muy brillante. Ya hemos hablado de Literal varias veces con Germán García, con Guzmán y Héctor Libertela. Todos capítulos, menos a Libertela, que lamentablemente no ha habido un capítulo sobre Libertela. ¿O sí? Sí, ya te olvidaste. ¿Cómo te olvidas de Libertela? No, es que hoy pensaba, ¿cómo no hemos hecho un programa? De Germán García no lo hicimos, pero nosotros sí. A García sí. Te demuestra un poco el mapeo que ya perdimos hasta... Y los agujeros en mi cerebelo. Durante el resto de la década sus publicaciones fueron casuales o directamente extravagantes. Sus dos grandes poemas, Los Tadeis y La Negación, aparecieron en revistas norteamericanas. Unos pocos relatos, algunos poemas y escasos manuscritos circularon entre sus numerosos admiradores. Pasó por entonces varios años fuera de Buenos Aires, entre Mar del Plata y Piri. Sí. En 1980 salió su tercero y último libro, Poemas. Poco después se marcha a Barcelona, donde regresó enfermo ya en 1982. Sí. Convaleciente en Mar del Plata, escribió una novela, Las hijas de Hegel, por cuya publicación no se preocupó, de hecho, ni de mecanografiarla, y volvió a irse a Barcelona para morir el 18 de noviembre de 1985 con nada más y nada menos de 45 años. Sí. De esa última estancia en Barcelona hay cantidad de historias, por ejemplo las historias de producción del teatro, de esa... se me fue ahora el nombre. Teatro Proletario de Cámara. Exactamente, Teatro Proletario de Cámara, que es una obra gráfica, pictórica, y prácticamente los últimos 3 años de su vida lo vivió en una reclusión casi absoluta. Bueno, hay un montón de mitos con Lamborghini, ya vamos a ver cuánto ayuda, cuánto no ayuda, o en última instancia si fortalece, ¿no? En última instancia su obra, ¿no? Se dijo que los últimos años de su vida prácticamente vivió recluido en un departamento en Barcelona, inclusive que muere dentro de una carpa que había armado. Dentro de una carpita en el living. Eso dice Prieto, por ejemplo. Exacto, bueno. Y que bueno, ahí escribió desaforadamente, reescribió y un montón de cosas que todavía siguen circulando, y creo que todo el Teatro Proletario de Cámara a Argentina no llegó, solamente... Yo he leído algunos fragmentos en internet y de vaga procedencia, es difícil de localizar también su originalidad. Claro, sí. Así que podría decir que todavía no sé si lo leí. Lo cierto que bueno, después en los últimos años ha habido un regreso, digamos, un desembarco de tipo los restos de Rosa, como dice Alan Poe en una nota que vi para la preparación del programa, de la obra de Lamborghini, que muchos años estuvo dispersa y bueno, de alguna manera fue publicada por Sudamericana, Novelas y Cuentos 1, Novelas y Cuentos 2, Tadeis y La Poesía Completa. Todos a cargo de César Aira, porque ese era el base literario, es importante decirlo, y también es quien hace toda una operación interesantísima en torno al personaje o al sujeto Lamborghini, creando un personaje Lamborghini que después vamos a adelantar un poquito. Que algunos interpretan que ahí hay como un juego de espejos con él mismo, con el Aira, ¿no? Claro, hasta aquel punto sí, la verdad, en unas fantasías medias delirantes que si Aira inventó a Lamborghini, ¿no? O sea, esa especie de... Lo cierto es que, bueno, estamos ante una cosa rara de Aira, ¿no? Lamborghini es un escritor, bueno, como lo dice Aira ahí, o sea, más allá de los trucos de Aira, que es una cosa aparte, digamos. El Lamborghini es un escritor impresionante en el sentido de la frase que dice Aira y que yo les leí al comienzo, eso de que vos te preguntás cómo puede escribir. Claro, esa frase la hace, está en el prólogo de Novelas y Cuentos 1. Entonces, digamos, él al transformarse en albacea literario tiene que publicar textos que nunca fueron publicados, inclusive bocetos de textos, es decir, notas tiradas por ahí. Dice, bueno, ¿cuál es el criterio de edición? ¿Cómo justifico el hecho de, por ejemplo, publicar textos que el autor nunca se preocupó en publicar y que tal vez no consideraban parte de su obra? Sí. Y va a esa reflexión. Primero porque Lamborghini nunca escribió mal. Claro. O
sea, es imposible que escribiera mal, o sea, eso ya tiene una validez, aunque sea un fragmento. Y eso, bueno, también ha tenido su polémica, realmente, ¿no? Sobre si realmente es eso. De todas maneras, esos fragmentos, es muy particular en la obra de Lamborghini, tienen una coherencia impresionante. Aún hasta el mínimo, digamos, la mínima carroña, citándolo al hermano, ¿no? A Leónidas, tiene un brillo y tiene que ver con un tono. Una elegancia, en fin. Claro, sí, pero me parece interesante. Una puntuación, también otra de las cosas en las que hace hincapié Aira, qué sé yo. Pero bueno, en este primer bloque de contemporáneo lo que hacemos es un encuadre biobibliográfico. Tratamos de decir cosas a grandes rasgos, en el orden de la presentación. Y a mí me gustaría decir algo que va por cuenta mía, ¿no? A mí me parece que el viaje de Lamborghini es un viaje en torno a lo político, y en cierta medida podríamos entender como un viaje desde el peronismo hacia el lumperaje, ¿no? Esta es mi percepción de su derrotero como artista, digamos, y entendiendo lo político en función de la creación artística, ¿no? Como lo entendemos acá, digamos, en contemporáneo, como hemos dicho muchas veces, digamos, de leer el espesor estético y político de una obra de arte, en su vida personal, pero también en el derrotero de sus textos se ve esta traslación desde el primer peronismo, el peronismo de su familia, de su papá. Eso también lo tenemos que decirlo en este primer bloque, digamos. Waldo Lamborghini es hijo de un militante peronista, bastante cercano a las cúpulas dirigentes o dirigenciales del peronismo, y pareciera que su traslación, algunos lo entendieron como desde ese primer peronismo hacia el peronismo de derecha. Hay algunas lecturas de ese orden. Yo lo entiendo hacia el lumpenaje, entendiendo por lumpenaje una opción manifiesta por ciertas maneras de pararse en el margen, ¿no? Casi como la axiología de Néstor Sánchez con respecto al escritor lumpen. Sí. El que se desplaza o se descentra, pero ya estaban descentrados de entrada, me parece. Yo no sé si sería del desplazamiento de un peronismo, porque hay que ver cómo él sigue escribiendo desde, digamos, un imaginario, una fonda de representatividad, si se quiere, ¿no? Sobre cierto imaginario del peronismo, por ejemplo. Hasta los últimos textos. Claro, para mí Bandor no sale jamás. Claro, vuelve y va y labura desde los desechos, me parece, de cierto imaginario del peronismo que tal vez no sobrevivió a la muerte de Perón. O sea, habría que ver lo que pasó después y como digamos, en su texto está siempre presente eso, o sea, es impresionante. O sea, vuelve como un monotema todo el tiempo a la cuestión de política y sobre todo el peronismo. Claro. Mirá, tres breves opiniones de otros que son interesantes quizás para cerrar este primer bloque de contemporáneos. Una de Germán García, populista oligárquico. Bueno, porque es muy interesante. Está interesantísimo también la construcción y cómo después de muerto el autor se van posicionando distintas líneas. Por ejemplo, en el caso de Germán García, que lo citaste, uno de sus compañeros en Literal, bueno, dice que en realidad el tipo ha sido un manipulador, un pequeño burgués con culpa y con miedo. Y al mismo tiempo, bueno, hace acusaciones jodidas. Está después el otro, Aira, que lo pinta como si fuera un caballero, un lord, casi una especie de... Juega con esta cuestión de que todos tienen la imagen de un Lamborghini desaforado, una bestia, casi un animal de los pantanos, ¿no? Y que era un muchacho tierno. Era un muchacho tierno, bueno. Seguramente lo tiene que haber sido, mujeres. Bueno, pero que hay un montón de imágenes, o sea, es poliédrico, un autor totalmente poliédrico. Lo cierto que a la hora de leer su obra no hace falta saber todo esto. Ya está presente perfectamente en su obra esto, o sea, es tan intensa la experiencia de lectura. Yo voy a hablar en este sentido de una experiencia personal concretamente, porque a mí me pasan varias cosas con Lamborghini, con su lectura, y creo que más allá del mito que genera y que el automito que está presente en su obra, es irreductible el estilo. Irreductible. Esa es la palabra, es irreductible. No, claro, no hay manera de desvirtuar eso, digamos. Otras dos. Una de Alan Pauls. Lamborghini está muerto y editado acá en la Argentina, donde todavía florecen muchas de las voces sociopsicóticas. ¡Uy, papá! ¿Cómo estamos? Psicopática. Vamos otra vez. Lamborghini está muerto y editado acá en la Argentina, donde todavía florecen muchas de las voces sociopsicóticas que aúllan en sus textos. Esta lectura también es interesante porque eso es también Osvaldo Lamborghini. Catalizar
ese componente... La monstruosidad, a ver, los personajes que salen como casi una pesadilla están presentes. O sea, cuando él habla de los fascistas, de la mano dura y de todo, están presentes. O sea, del típico argentino en Los Niñitos, por ejemplo, el niño proletario, de los niñitos verdugueando al que ya está hecho mierda. Del garca y de la inmoralidad profunda de las clases medias y altas, y también tampoco se hace, digamos, el romanticismo, de hecho detesta la cuestión del costumbrismo, después va a hacer una lectura sobre eso en el niño proletario. De cierta literatura de izquierda, ¿no? Claro, pero hasta tal punto es impresionante sus textos que hasta pone de manifiesto, fíjate, hay mucha gente, yo la conozco desde que soy chiquito, que detesta a Lamborghini, lo odia, porque le da repulsión, pero le da repulsión que sea un artista que catalice ese fenómeno, entonces se lo atribuyen a él. No, en gran medida Lamborghini es un autor que ve, digamos, hace reflejar la propia podredumbre. Eso, o sea, exacto, ahí lo has dicho parece mejor. Que está más que claro y por eso tiene esa especie de radioactividad de lectura, ¿no? O sea, claro, cuando uno lo lee, y por ahí es muy difícil aunar criterios frente al autor. Lo que sí, y creo que lo marca de figura, es que es indiscutible. Claro. O sí, siempre va a ser polémico, y siempre divide aguas. Y la última opinión, en este caso de Perlonger. Perlonger escribió un ensayo que es maravilloso sobre Lamborghini, enseguida trataremos de dar cuenta de él. En una parte dice, una tendencia a la sexualización de la escritura. También es muy interesante porque creo que Lamborghini en ese sentido, aunque hayan habido antes otros artistas o autores a los que podríamos hacer una lectura, que es Puig, yo creo que él es propiamente eso. ¿Quién inaugura una tendencia a la sexualización de la escritura en nuestra lengua? Cerramos este primer bloque, lo miro a Juan, le pido que me dé lo que viene y que no me saque del aire. A ver cómo suena lo que viene. Sí, papá. ¿Por qué? Porque para mí es el premio Contemporáneos Award de 2013, los Yeti con Gin de esta noche. ¿Elijo ser policía? Simplemente porque sé que además de cumplir mi deber, estoy ayudando a que construyamos un lugar más seguro para todos. Saber que elegiste bien te hace sentir orgulloso. Yo elijo una buena profesión. Instituto Universitario de Seguridad Pública. Informes 427-4140. Sumate a la Policía de Mendoza. Elegí un futuro mejor. Mendoza. Espíritu grande. Colecciono porquerías, color y olor insano. Busco valor en el cartón, en el piso. La basura. Experimentales, super-unders, marginales, contemporáneos. ¿Cómo ser detrás un vidrio?
limpio, me ensucio todo y es mejor. Soy conocido por la que me espera en casa. Segundo bloque de Contemporáneos esta noche presentando a Osvaldo Lamborghini. Suena como no sé, como presentar a Osvaldo Lamborghini, no sé, eso me hace ruido a mí mismo, pero bueno, hay que presentarlo. No, bueno, a ver, no te creas que, o sea, fue un autor conocido, pero tampoco tanto. Sí. Por ahí tener la posibilidad de escuchar los audios, el viaje que aún no estamos pegando, porque la verdad yo admití que me estoy pegando un viaje en releer algunos textos, leer nuevos textos que he conseguido y ponerme otra vez a merced de este maniático está buenísimo. Y esta semana leí cosas que no había leído nunca. Como bueno, esa es otra cosa, que también yo doy cuenta también de cómo es leer a Lamborghini desde provincia, también es una experiencia bastante particular, cuando no se conseguían los textos. Los textos pasaban casi como una cuestión de culto, de mano en mano, fotocopiados, los primeros que bajaban los textos de internet que no estaban todos y estaban mal tipeados, de hecho. Fue una experiencia así, yo leí El Fior, así leí un montón de textos de la hija de Hegel, por ejemplo, llegaron a mí de esa manera. Ese es muy difícil de conseguir. Fue una circulación rara, ¿no? Hasta que después, bueno, se pudo conseguir otras ediciones, digamos, la Cerval, por ejemplo, de la edición española. Y bueno, son experiencias de lectura que también determinan un poco la relación que uno tiene con un autor. Siempre fotocopia, yo la verdad que siempre fue con fotocopia mi relación. Bueno, segundo bloque de Contemporáneos, donde habitualmente nos dedicamos a rastrear la palabra dicha en la entrevista. Según dicen en el libro de Straface, sí, una monumental, la monumental tiene que tener como 1000 páginas, perdón, que también yo la leí de fotocopia, lo cual fue un esfuerzo bastante grande. Yo creo que en las últimas 200 hojas ya creo que la había sacado fotocopia, se había cansado, así que sacó cualquier cosa, era como una especie de potlatch rarísimo en las fotocopias, pero bueno, es sumamente sesuda, tiene un estilo impresionante. Escribe muy bien Straface, aparte de ser un buen escritor, es sumamente hábil, la estructura y sumamente iluminadora de cómo se fue dando la literatura de los 60 a la fecha, inclusive antes, así como un paneo por Argentina que resignifica todas las producciones posteriores a la. Bueno, el caso es que adiós chicos, se va a Marce, una chica, adiós. Saludos muy sugerentes. Bueno, según les contaba, se cuenta que hay como 100 entrevistas a Osvaldo Lamborghini. No obstante lo cual, disponibles en la red hay solo una que no tiene autor, sino data de dónde fue publicada en una revista que se llamó Lecturas Críticas, en el año 1980, una entrevista alucinante a Osvaldo Lamborghini. Con esa vamos a trabajar esta noche, en este ratito, en este bloque. Leí por ahí que uno de los que estuvo ahí haciendo esa entrevista era Alan Paul. No está chequeado del todo. Bueno, empiezan preguntándole, ¿la parodia es un homenaje o una violencia? Contesta Lamborghini: en la parodia siempre entra el odio y el amor. El odio al semejante implica también amor. La parodia sería como un amor fracasado si fuera abyecto decir que el amor fracasa. Es un oxímoron. Decir amor fracasado. Si hay amor, ¿cómo puede haber fracaso? No se puede mimar un objeto sin amar. Bueno, esta respuesta da para releerla y pensar en muchas cosas. O sea, este es el monstruo perverso del que nos hablaba. Sí, pero más adelante también hace digamos, desdice un poco lo que está diciendo acá. Está bien, pero me refiero a que estamos ante un hombre que se hace preguntas de fondo, digamos, no solo cataliza una perversión, no sé, cualunque. Bueno, pero eso también tenemos que entender un poco, para no irnos por seguir la entrevista, o sea, San Benito del Maldito no es una forma de reducción para no leerlo o anular los efectos de lectura. Lo más fácil es decir que es maldito. Claro. Y lo anulás, y no lo lees, y no dejas que otro lo lea. Es interesante esa reflexión. Siguen
Siguen preguntándole a Osvaldo, ¿no? Pero también se lo pervierte, se lo degrada. Del amor está hablando. Sí. Se lo degrada, pero es una creación imaginaria. Nadie degrada a nadie. Es la creencia del sujeto que está degradando algo. No degrada nada, ni siquiera logra degradarse a él mismo. También es muy interesante de pensar en esto, ¿no? La cultura occidental tiene una gran propensión a la culpa y a la victimización. ¿Qué te proponías con el niño proletario? Le preguntan. La entrevista va a hacer mucha referencia al niño proletario y no tanto al Fior. No sabemos bien por qué, o yo por lo menos no lo entiendo. Yo me proponía cosas tales como: ¿por qué salir como un estúpido a decir que estoy en contra de la burguesía? ¿Por qué no llevar a los límites y volver manifiesto lo que sería el discurso de la burguesía? Esto es buenísimo, lo que dice un poco lo que vos referencializabas recién. Sí. ¿Qué va a quedar comprometido? Planteado en términos gramaticales, un pronombre, yo. ¿Qué quiere decir yo? En esa época yo no tenía nada que ver con Freud, perdón. No había una idea de la cosa esa de elidir al sujeto, cambiarlo de posición en el discurso. Ajá. Claro. Ahí está, ¿ves? Esto tiene que ver también con una tendencia de sus contemporáneos a explicitar y a considerar que el arte tenía que ser una cosa con contenido, con una coherencia. ¿Viste esto? ¿Por qué salir como un estúpido a decir que estoy en contra de la burguesía? ¿Por qué no salir, digo yo ahora, como un artista, a generar un objeto nuevo sobre la Tierra que genere un sacudón semejante o no sé qué? Bueno, digo, en cualquier caso, haya hecho lo que haya hecho Lamborghini, digo, esa pregunta, ¿por qué salir como un estúpido a decir que estoy en contra de la burguesía? Tiene también un sentido. La idea de denuncia, o sea, voy a denunciar lo que hace la burguesía y no transformarme en el elemento de la denuncia. O sea, hace una transformación impresionante. De hecho, me hace acordar mucho lo que dice Aira en el prólogo, cuando habla que en realidad es un salto. Es decir, la literatura de Lamborghini es como un salto. De la literatura, primero anticipa con el Fior. En la década de 1969 está adelantando toda la literatura política de los 70 y la salta todavía. La supera completamente, la nula. Y la nula. Exactamente, sí. Sí, esa parte del ensayo de Aira es alucinante. También habla de que Lamborghini es quizás el primero o el más notable escritor no infantil ni adolescente de la literatura argentina. Claro, algo dice algo así, ¿no? Como también, bueno, hay que ver la operación que hace Aira, pero que al lado de él, en realidad, Borges no termina siendo una especie de escritor para jóvenes. Sí, estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo con Aira. Más adelante, en la misma entrevista que estamos referenciando, que salió en esa revista llamada Lecturas Críticas, que no sabemos quién hizo la entrevista, probablemente hayan sido muchas personas, se le pregunta a Osvaldo Lamborghini. Lo que me llamaba la atención es que para el 70-73 vos estabas en la revista Literal. En aquel momento parecía que la revista tenía un enemigo. Y ahí interrumpe Lamborghini. Sí, el populismo, dice Lamborghini, ¿no? Fíjate lo que dice. Eva Perón es popular. Los chicos de clase media de filosofía y letras son populistas. La estética del populismo es la melancolía. Y yo no estaba en el literario, la salvedad que hace. Yo hacía junto con Germán García Literal. Yo hacía. Tal cual. Y bueno, ahí hubieron roces grosos que terminaron con Literal. Pero es muy interesante eso, de que el enemigo era el populismo. Y que totalmente, eso es literal, es una acción política, digo, en el campo del arte, de la literatura, de oposición a ese aniñado populismo. Bueno, sigamos. ¿El niño proletario es un mito populista? No, ¿por qué un mito? Digo, continúan los entrevistadores, constituido por la propia literatura de Boedo. Esto es raro de los entrevistadores. Me refiero a Larvas, por ejemplo. ¿Querés que te diga la verdad? ¿Cuál es el gran enemigo? Es González Tuñón. Los albañiles que se caen de los andamios, toda esa sanata, la cosa llorona, bolche, quejosa de lamentarse. Una ideología siempre te propicia para pelotudeces, pero también para mitos heroicos. Cuando te criás dentro de mitos heroicos, me parece abyecto quejarse. Esto es una poesía quejosa. Hacer esta especie de orgullo de padre proletario que se levanta a las 5 de la mañana con sus manos callosas, que traía pan crocante a la mesa, es hacer descansar una cultura en este pobre tipo que vino de Italia a laburar acá. Es una cosa no con Castelnuovo, el autor. No importa lo que él piense como subjetividad. En los textos la ideología actúa, la ideología sube al escenario y representa su papel. A nivel del cuento que aparece en Vidas Proletarias de Castelnuovo, donde el tipo, al anarquista, un
está contando un cuento. De ese autor. Exacto. Al anarquista lo persigue un oficial de investigaciones y él llega a su casa y pide a la madre que lo proteja. Entonces la madre lo protege. Es un policía dedicado a torturar a este anarquista. Esto es lo que yo le copio en El niño proletario. Los tres burgueses ven pasar a un niño proletario y se vuelven locos y lo quieren matar. Están dedicados a él. Entonces lo agarra y viene el oficial Gómez, que es el que siempre lo tortura. Entonces el tipo le dice a la madre que apague las luces. Entra el policía, se arma un buen ruido, se prende las luces y está la madre muerta, desangrándose en el suelo, y el policía que se ríe y dice: quiso matarme a mí y mató a su madre. No hay, te digo, una cosa personal con Castelnuovo, más bien con la ideología liberal de izquierda, esa cosa llorona. Es decir, que los escritos tienen que valer por el sufrimiento que venden y por las causas nobles de ese sufrimiento. Bueno, ahí está sumamente explicitado alguno de las líneas conductoras de Osvaldo Lamborghini. Bueno, acá está la cuestión de la perversidad. Dice, en un momento le pregunta, claro. Es un texto provocativo, escandaloso, totalmente perverso, el niño proletario. Claro. No, dice, no es perverso, es sexual. Ajá. Le preguntan, pero esas cosas que intercambiaban, uno caga, el otro come. Dice Lamborghini, esos son los juegos que hacen los chicos. Son perversos polimorfos. Hay todo un goce en tanto se juega la muerte de un niño. La cultura occidental consiste en matar a un niño, todos pensando todo el tiempo cómo matar al niño. Mira, sí, totalmente. Bueno, ahí también, viste, una de las cosas más notables de Lamborghini es su violencia. Es la terrible violencia, en textos como El Fior, bueno, en todos prácticamente. Esa violencia da cuenta de un programa político-artístico, es lo que trataba de decir al comienzo. Aparte, ¿no? Pensemos una cosa también, se escandalizan con una especie de doble moral aquellos que vivieron en el país cuando realmente eso que está contando el que está visualizando y que eso sucedía, y sucedía a 100 metros de tu casa. Totalmente. También hay una cuestión de eso, o sea, no, si un artista capta cosas, bueno, captó esta violencia, o sea, no la inventa, de hecho. Ahí está, porque digamos, cuando se habla de los textos de Lamborghini muchas veces, quienes tienen, no sé, están acostumbrados a leer cierta tipo de narrativa, por ejemplo, mucho más lineal, con un rango de palabras bien sonantes, salen espantados, pero realmente la violencia del mundo es mucho más terrible que lo que plantea Lamborghini. Totalmente. Si en aquel momento, continúan ya casi hacia el final de esa entrevista, si en aquel momento renegabas de los liberales de izquierda, por ejemplo, a la manera de González Tuñón, y de los populistas que se vuelven peronistas, ¿vos desde qué lugar lo hacías?, le preguntan. Y esto es un programa. Sí. Si hay lugar, no hay poesía, dice Lamborghini. Desde ningún lugar. Toda la relación con la poesía es desde ningún lugar. Otra vez. Si hay lugar, no hay poesía, desde ningún lugar. Toda la relación con la poesía es desde ningún lugar. Con esto de lugar hace referencia también a fenómenos del tiempo, digamos, de ese tiempo donde está pronunciando y creando Lamborghini, donde el lugar tenía que ver con asirse a ciertas posiciones, a ciertos colectivos, a ciertos grupos, en fin. Es muy interesante. El arte, en la medida que responde a lugares preestablecidos, pierde envergadura. Pierde envergadura. Bueno, yo creo que estaríamos, ¿no? Porque nos quedan un montón de otras cosas. Hay un montón de otras cuestiones también para seguir denotando de esta entrevista que la recomendamos. Amigo Juan, sigamos adelante. Estamos haciendo un silencio histérico. Bueno, estando acá en Pringles, en la casa de Arturo Carrera, con unos amigos, nos empezó a parecer que el perro de la casa, que se llama Jerry, era Chusma. Nos pasábamos que el perro nos seguía a todos lados, como averiguando lo que hacíamos, ¿no? Entonces empezamos a escribir sobre el perro, ya no había otro remedio que escribir sobre ese perro. Y una de las cosas que yo escribí es esta. Dice así: a este perro yo me lo comería, pensé, el día que lo vi en la veterinaria, y lo compré sin vacilación.
Parecía un chico ahí con sus flancos y mostrando los dientes. El vendedor le puso un collar de cuero tachonado. Salimos a la calle. ¿Para qué negarlo? Así empezó nuestra novela. Jerry parecía un niño, un encanto. Escapó una tarde, la primera vez que quise someterlo a mis manejos, y esto se llama bestialismo. Con los ojos anegados en llanto, o llovía, crucé los campos, en su busca, con el collar de su ira en la mano. Cometí un atentado contra su honor, lo reconozco, tengo una conciencia culpable, y estas fueron pálidas, las pálidas consecuencias encontradas y contrarias. No daba la tierra para perseguirlo en auto, no daba el barro. Inocente como hay pocos, me ayudó en mi cacería un paisano de a caballo. Jerry se había refugiado en un matorral y gruñía, y en púas la pelambre mostraba los dientes. Pero vamos, juro que no se repetirá, vamos a casa, me conformaré con mirarte largamente los flancos, y esto se llama amor. Recuadrado, que estés basta, la entrega es un horror, el horror a la entrega, el matriarcado de la posesión. El hombre del campo lo alzó a caballo, son las vueltas de la vida, la intemperie que no da para más, el cielo raso, que cobija nuestro talco, o harina imposible de abolir, serenos, rocíos, impacientes solos contra el corcho que tapa la botella, porque entonces el genio no tiene elección. Doble sentido, alcohólico, que muero porque no bebo. Pero nada de genio, Jerry, no seas nada. 12 del mediodía, abro un ojo, ya me siento mal. Mediodía, un sábado perdido, con el ánimo abollado, quiero algo de beber, pero la heladera está vacía. Las paredes se caían en mi habitación, corro a la cocina en calzoncillos, malestares generales, si no hay una mano amiga, tengo que encontrar una salida. Agarro la guitarra, escribí esta canción, me sentí mejor. Y me sentí mejor. Zarpado trío llamado Los Yetis con Gin, increíble, el Chino Escaña, y todos, el Colorado que toca el bajo, el batero, impresionante. Contemporáneos Awards para Los Yetis con Gin. ¿Elijo ser policía? Simplemente porque sé que además de cumplir mi deber, estoy ayudando a que construyamos un lugar más seguro para todos. Saber que elegiste bien te hace sentir orgulloso. Yo elijo una buena profesión. Instituto Universitario de Seguridad Pública. Informes 427-4140. Sumate a la Policía de Mendoza. Elegí un futuro mejor. Mendoza. Espíritu grande.
Chicos haciendo textos, hipercontemporáneos, antiguos escandalizadores ausentes, contemporáneos. Tercer bloque de contemporáneos. ¿Qué parecía esta cortina a las anteriores? Estamos experimentando. Amigos, amigas, en el tercer bloque de contemporáneos lo que hacemos básicamente es dejarnos llevar, darnos a la caudalosa voz de Pablo, que se toma el laburo de hacer algo del orden de la crítica, de la lectura, más precisamente. Se toma el laburo de producir un texto en torno a la presentación de la semana. En este caso, en torno a Osvaldo Lamborghini. El título de este paseíto contemporáneo es Detritus, y es lo que viene a contemporáneos, valga la redundancia. Porque mi generación leyó a Osvaldo Lamborghini con una mezcla rara de fascinación y de terror, de excitación y al mismo tiempo de un intenso y productivo asco. O algo así como una intoxicación general, de esas que involucran brutalmente la totalidad de los sentidos. Recuerdo ciertas llamadas telefónicas en medio de la noche. Por entonces no dormíamos ni comprendíamos qué sucedía más allá de nuestra percepción, solo para citarme parrafadas enteras, fragmentos selectos de esas guarradas líricas, de esas monstruosidades textuales. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué enfermo! ¿Cómo puede escribir así? Tales eran las inevitables respuestas. Después, al otro día en la mesa de un bar, sucedía el arrebato, la compulsión divulgadora, la predecible instauración del secreto. Lo que había comenzado como un demoledor hallazgo devenía cofradía, conjura. Hay que recordar los usos de esa aldea mendocina de comienzos de siglo, con su moral ignorante y sus programados fetichismos culturales. Leer o citar en ese tiempo al menor de los Lamborghinis era un acto de colosal escarnio, una burla tremenda a lo que se consideraba políticamente correcto. Inclusive, en una célebre toma de la Facultad de Filosofía y Letras, alguien osó leer el Fior ante un nutrido grupito de estudiantes de izquierda. Asco, temor, confusión, pérdida momentánea del horizonte dialéctico fueron algunas de sus reacciones más visibles. Valores como la legibilidad, el sentido y la profundidad, la narración, quedaban de un solo golpe para mí y mis perversos amigos abolidos. Eso no era literatura, decían en los claustros. Eso era mierda. Mierda y nada más que mierda. De eso, claro, los lefebristas saben mucho. Entonces fue la calle y los baldíos inhóspitos donde uno leía metiéndose de lleno en esa fetidez luminosa hasta quedar atrapado por los engranajes de un lenguaje bombardeado. O entraba virgen en esa argolla mucilaginosa y salía mancillado y con el fervor canallesco de una heroína de Sabe. Devenía un otra, transexualizado, alguien, en fin, para quien ninguna estética, creencia religiosa o ideología debía quedar a salvo de la corrosión paródica. La literatura argentina entonces empezó a ser para nosotros, hijos aldeanos de los 90, algo material, con una carnadura real, susceptible de ser manipulada, sobada. Leer sería, gracias a Lamborghini, una labor tan insensata y trascendente como la masturbación. El niño Taza. Zarpado, muy lindo, Pablo, de los mejores. Solo le faltó la palabra tajo. Una palabra de su literatura personal, que es de origen lamborghiano, permítame, desde mi perspectiva. Después, a la mímesis, ¿qué le faltó? Escabio, Pablito. Porque le estaba justo, pero le faltaba meterse algo adentro, no sé, tomar algo. Ten cuidado. Tampoco, claro. Soy una persona grave. Y porque, viste, estaba el tono.
Estaba el tono de Osvaldo, pero faltale algo. No, en realidad el tono no era de Lamborghini, era el tono de la época. De los poetas peronistas. Ajá. Un Hellman, hay como una pausa, claro. Ahí va. Bueno, y esto, para cerrar, dice Aira, en uno de los estudios a la publicación de la narrativa de Lamborghini, una anécdota que se contaba entonces, con variaciones, decía que su hermano Leónidas, el hermano de Osvaldo Lamborghini, Leónidas Lamborghini, militante peronista de vieja data, al tener en las manos el manuscrito del Fior, quiso autorizarlo dentro del movimiento peronista, ¿no? Y se lo dio a leer a Leopoldo Marechal, cuyo juicio fue: es perfecto, una esfera. Lástima que sea una esfera de mierda. Para completar lo que le decían sus amigos ahí de la facultad. No, pero en realidad, bueno, da para mucho, pero nuestros primeros acercamientos con estos textos fueron así. Totalmente. O sea, la literatura, imagínate, o sea, era como. Y después de entrar en esa, diría señor Bandés, el autor hace máquina con todo aquello que lo va a producir a sí mismo, ¿no? Hacer máquina con los textos de Lamborghini fue como. Era muy difícil ir a, no sé, rendir literatura argentina 1, medieval, ¿no? Claro. Todas estas cosas, ¿no? Hacer máquina. Bueno, nos queda un montón de material, ya son las 10 de la noche, ¿y qué vamos a hacer? Dele adelante, Juan, por favor. El cuerpo tiene un órgano metafórico, el lugar de todas las transmutaciones. Es el lugar poético por excelencia. Es el ano, en el sentido que es el lugar donde el niño y la niña se encuentran todavía, subrayando todavía, sin el corte, sin la diferencia de los sexos. Lugar metafórico, el ano. Mierda, niño, regalo, pene, todo ahí se intercambia. Incluso una gran mujer de Nietzsche, mujer de Rilke, casi mujer de Freud, Lu Andrea Salomé, habló de la vagina como eternamente arrendada al ano. De la misma grabación de ese cassette perdido y encontrado, producido en Pringles, probablemente en la casa de Carrera o de algún otro amigo, este texto impresionante también que se llama Órgano Metafórico o El Órgano Metafórico. Lo complementamos con un texto que ha seleccionado Pablo. Ayer. Mirá, lo cambiamos. No, sí, el mismo. Ayer. Dele. ¿Cuándo murió con Cámpora? Ayer, 19 de diciembre de 1980. Pero, la verdad, ¿a quién va a importarle la verdad? En el país inmundo, amado, donde el pajarraco inmundo Martínez de Oz puede ser ministro de Economía, en el país argentino estéril, de los estériles militares argentinos. Me acuerdo que Perón decía, no, si las armas no las tienen de adorno, lo que tienen de adorno es la cabeza. El país argentinoide. ¿Cuándo murió Cámpora? Ayer, querida mía. Si vos supieras, sabés, cuántas leguas de tierra cuesta cada palabra, y que encima, debajo, la pueblan y repueblan de cadáveres. El 80, qué hijos de puta, trajeron a los inmigrantes para matarlos. El loquito de Videla y el degenerado de Jardigodehuy y el pelotudo Máximo, Viola. Agotaron la cuota del perdón, que era mucha. Y yo hablo en serio, no estoy jodiendo. Lamborghinis del mundo, uníos. Algunos, para hacerse la paja, utilizan la mano de Zenón. Bella como un talón, nadie lo niega. Digámoslo a coro, idiotas, telón. En la época en que no hay un carajo para transferir, pero es la gran época, jamás minúsculos, precisamente, porque... Productores de textos,
performers, acción colectiva, contemporáneos, más allá de la idea de autor. Y bien, amigas, prontos a la despedida, prontos al chau chau adiós de este día lunes. Todavía es momento de volver nuestra atención y escuchar por unos instantes al autor del capítulo, que dice: el niño Taza se tiene cogido y no puede soltarse, pero lo que quiero es un pensamiento y un movimiento. Primero el movimiento y después y postrero aún el pensamiento. Un movimiento en asa capaz que gira. Tengo la mano rota, que gira, capaz como una manivela. Y si empieza a moverse, se desplaza, sí, aunque se trata de yo, no puedo decir mí, porque eso es otro ámbito. Se trata de Osvaldo Lamborghini esta noche en Contemporáneos. Del niño Taza era. Bueno, Gacetilla. Primero publicar, después escribir. Primero publicar, después escribir. Fascinante. Una de las máximas de Osvaldo Lamborghini. Bien, el viernes se está inaugurando una librería Vamos todavía. Independiente, la verdad que espacio, Mendoza es una alegría, un espacio que no solamente se va a circunscribir a la venta de libros, sino también va a funcionar como espacio cultural. Pájaros se llama la librería, Pájaros Librería Independiente. Esto está en la avenida General Las Heras 679, a poquitos metros de la calle Perú. Bien, viernes 6 de diciembre a partir de las 18 va a ser la inauguración y bueno, ahí tenemos que ir. Sí. Vamos a por los libros, como dice un amigo mío. Yo si estoy acá, voy. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque, queridas chicas, probablemente este sea mi último programa. Vamos a llorar. No, bueno, tengo el poderoso honor de subir a laburar con la APA. Probablemente cuando vuelva tengamos oportunidad de contar qué es la APA. Se trata de la Asociación de Porteadores de Aconcagua. Va a ser uno de los laburos más duros sobre la tierra. Así que, bueno, capaz que sea el último programa de este año. Igualmente, Contemporáneos continúa hasta el final del 2013 con insospechadas sorpresas. Sí, hemos tomado el poder. Esto no es una despedida, sino... No adelantemos nada. Aparte hay internet en el monte, capaz que hay sorpresas. Bueno, estaría. Entonces me debes comunicaciones de afuera. Exactamente. Vos lo ha hecho desde La Rioja, no sé dónde, en aquellas oportunidades. Así exactamente. Bueno, eso. Siempre hay un clima, un halo de misterio y de cosa insospechada en Contemporáneo. Pero por las dudas les digo chau chau adiós. Che, Juan, muchas gracias, loco. Muy amable por el laburo, impecable. No, genial usted. Bueno. Que cada día se pasa más. Vamos, buena onda, loco. Así que les dejamos un beso. ¿Algo más que decir? No, nada más. Bueno, eso, beso. Chao. Chao.